Reciban el cordial saludo de parte del grupo número 7. En esta ocasión mi persona, Figueroa Arostegui Samuel Augurio, daremos paso a nuestra exposición que lleva como título Comparación de la efectividad entre la fibra natural y fibra sintética para el control de fisuración de pavimentos Lima 2021, encargado por el docente ingeniero Tejada Silva Marco Antonio. Empecemos con la introducción, que vendría a ser el primer paso, presentación del problema. Hoy en día, en la actualidad, el concreto tiene mucha utilidad, más si hablamos en pavimentos de concreto rígido, pero este tiene un problema, que vendría a ser la fisura o agrietamiento de esta misma. A continuación citaremos algunos antecedentes a nivel internacional, por ejemplo, las fallas de pavimentos en el sector 1 y 2 de Valdivia, desarrollado tesis de la Universidad Austral de Chile, así como la identificación de fallas en pavimentos de concreto de la República Dominicana, en el catálogo de fallas y evaluación y reconstrucción de pavimentos flexibles desarrollado por Gárnica, Gómez y Cesna en el 2002. Ciudades que también han presentado este problema, tenemos la ciudad de Nuevo Chimbote, en donde se encuentran pavimentos rígidos que tienen un gran porcentaje de fisuras, desarrollado por Carrión, Coveña, Guerrero y Loaya en el 2019. Una vez presentado el problema, nos preguntamos cuál sería la formulación para el planteamiento del problema, y sería qué fibra entre la chiligua y el polipropileno controla mejor las fisuras, considerando proporciones óptimas en cada caso, y en qué medida lo hace una respecto de otra. Además, qué equivalencia en contenido existe entre la aplicación de ambas para obtener un mismo efecto en el control de fisuras. Acto seguido empezamos con los objetivos. Tenemos los objetivos generales. En este caso, objetivo general, comparar el efecto de reducción de fisuración en el concreto entre la fibra natural chiligua y una fibra sintética polipropileno. Objetivos específicos. La primera sería determinar las dimensiones de la fisuración por contracción plástica para un concreto con dosificación de fibra natural, y la siguiente sería determinar las dimensiones de la fisuración por contracción plástica para un concreto con dosificación de fibra sintética. Hipótesis. Tenemos las hipótesis generales. La primera sería la hipótesis alterna. Las fibras sintéticas dan un control de fisuración por contracción plástica en una losa, y su hipótesis nula sería las fibras sintéticas no dan un control de fisuración por contracción plástica en una losa. Hipótesis específicos. La primera sería, la alterna sería las fibras naturales cambian las dimensiones de la fisuración en el concreto de acuerdo con su dosificación, y su hipótesis nula respectiva sería las fibras naturales no cambian las dimensiones de la fisuración en concreto de acuerdo con su dosificación. Por último, tenemos la hipótesis alterna de la última, sería las fibras sintéticas cambian las dimensiones de la fisuración en concreto de acuerdo con su dosificación, y su respectiva hipótesis nula sería las fibras sintéticas no cambian las dimensiones de la fisuración en el concreto de acuerdo con su dosificación. Justificación. Empezamos con la justificación teórica. Una de las principales causas del agrietamiento en el concreto es el fenómeno de contracción plástica, definida como disminución en el volumen de concreto. Puesto esta información, este trabajo se realiza con la finalidad de dar solución a las fallas y agrietamientos que se dan por contracción plástica, como podemos ver, por ejemplo, en la figura. Justificación práctica. Esta investigación se realiza con la necesidad de dar mejoramiento al concreto, añadiendo fibras naturales o artificiales, y así disminuir o reducir el porcentaje de agrietamiento en el concreto. Ahí vemos la chiligua y la fibra sintética polipropileno. Justificación metodológica sería una serie de pasos que regirán la fabricación de este concreto con la adición de estas fibras, sea sintéticas y naturales, que nos ayudará a evaluar el comportamiento relacionado a las fisuras por contracción plástica. Los estudios utilizados fueron los siguientes: verificación de la dosificación de fibras sintéticas para neutralizar las fisuras causadas por contracción plástica en el concreto, desarrollado por García en Perú en el 2017, la cual concluyó que con la inclusión del aditivo tipo D se pudo reducir la fisuración en un 50%, y al agregarse 900 gramos por metro cúbico de fibra a la mezcla se pudo reducir en un 99%. En control de fisuras con fibras de chiligua en losas de concreto simple y su influencia en sus propiedades mecánicas, se determinó que para controlar la fisuración el porcentaje de volumen óptimo de fibra es 0.5% con una longitud de 2.5 centímetros. En evaluación del efecto en la contracción del concreto con fibras estructurales de polipropileno, desarrollado por Manzano en Colombia en el 2014, se concluyó que a partir de 1.8 kg por metro cúbico, la reducción de fisuración aumenta considerablemente, y a proporciones superiores a 3.2 kg por metro cúbico de fibra en la mezcla, se reduce en un 99.8%. En influencia de las fibras de polipropileno en las propiedades de concreto en estado plástico y endurecido, desarrollado por Mendoza, Aire y Dávila en México en el 2011,
se determinó que con una proporción de 3 kilogramos por metro cúbico, la presencia de fisuras es mínima, solo se registró una grieta, y con una proporción de 5 kilogramos por metro cúbico a más, la fisuración es inexistente. En cuanto al concreto, lo determinamos como una mezcla de cemento, agua, agregados, aditivos en distintas proporciones, de las cuales sus propiedades que más se relacionan al fisuramiento plástico son la trabajabilidad, la cual consiste en la facilidad de manipular, transportar, colocar una determinada cantidad de concreto; la segregación, que consiste en la separación del agregado de grueso del mortero por acción de la gravedad; y la exudación, que consiste en la separación de una parte del agua al elevarse y acumularse en la superficie del concreto. En cuanto al fisuramiento, este puede clasificarse según su índice de fisuramiento, el cual, cuando es menor a 0.5 milímetros, se le considera microfisura, las cuales carecen de importancia. Cuando varía de 0.1 a 0.2 milímetros, se le considera fisura, las cuales pueden ser peligrosas en ambientes muy agresivos. Y cuando el índice es mayor a 0.2 milímetros, se le considera macrofisura, la cual sí puede afectar de manera importante la estructura. En cuanto al fisuramiento por retracción plástica del concreto, se conoce que la causa principal es la evaporación excesiva del agua, la cual puede agravarse por la exudación y un mal encofrado. Las principales formas de control es empleando fibras, realizando un curado prolongado, cubriendo la superficie con plástico, emplear cortamientos y parasoles para reducir la exudación, y suele aparecer en elementos delgados de gran superficie como pavimentos, losas y pisos industriales. Bien, el uso de fibras como refuerzo de concreto ha tenido un auge importante en los diseños y la producción de la mezcla. Sin embargo, se remonta muchos años antes incluso de la aparición del cemento Portland y el concreto. En cuanto a su definición, la empresa McAfee lo define como filamentos discontinuos producidos con una variedad de gama de formatos, dimensiones y destinados específicamente para uso en concreto y armados. En la imagen izquierda podemos ver cómo es que lucen las fibras, y en la imagen derecha cómo son las fibras dentro de un concreto. Presenta 4 funciones principales, según Forgentillon, las cuales son reducir la fisuración por asentamiento, la fisuración por contracción plástica, disminuir la permeabilidad e incrementar la resistencia a la abrasión y el impacto. Bueno, existe una gran variedad de tipos de fibras, pero nosotros vamos a hablar acerca de las fibras naturales y las fibras sintéticas. Las naturales son las que se han usado como una forma de refuerzo desde hace mucho tiempo, incluso antes de la llegada de la armadura convencional de concreto. En cuanto a las sintéticas, ya vienen a ser las fabricadas por el hombre y resultan de la investigación y el desarrollo de la petroquímica y la textilería. Los tipos de fibras usados en concreto pueden ser acrílicas, arámida, carbón, nylon, poliéster, etc. Para el presente trabajo de investigación se han usado 2 fibras en particular, que es la chilligua, que viene a ser una planta de tallo cilíndrico típico de la región andina. Posee vainas no fibrosas con una longitud de 50 centímetros a 90 centímetros aproximadamente. Mientras que el polipropileno es una especie de plástico que adquiere una consistencia plástica con el aumento de la temperatura. Por eso es que también se lo denomina como termoplasto. Ahora pasamos a lo que son los pavimentos. Según Alfonso Montejo, un pavimento viene a ser un conjunto de capas superpuestas que descansan sobre la superficie de una vía diseñada con material adecuado y bien compactado para resistir esfuerzos y cargas que transmite el tránsito durante todo su tiempo de vida útil. En cuanto a su ciclo de vida del pavimento, los pavimentos tienen un ciclo de vida que se divide en 4 fases. Está la construcción con perfectas condiciones, la fase B, que es el término imprescindible, donde ya tiene que entrar el mantenimiento, luego la fase C con deterioro acelerado y la fase D con deterioro total. En cuanto a su deterioración del pavimento, los autores Adlin y Gupta en la revista USR señalan que existen 4 tipos principales, que es el agrietamiento, la deformación superficial, como la curvación, el shoving, luego está la desintegración, que es una ruptura progresiva del pavimento, y los defectos superficiales, que es la delaminación del secado. En cuanto a la clasificación, el MTC lo clasifica como pavimentos rígidos, flexibles y capas anticontaminantes. En cambio, el autor Montejo identifica como 4 tipos, que vienen a ser los rígidos, semirrígidos, flexibles y los pavimentos articulados. Nosotros vamos a hablar acerca de lo que son los pavimentos flexibles y rígidos, principalmente rígidos. Los pavimentos rígidos vienen a ser todos aquellos pavimentos que en gran medida están conformados por una losa de concreto hidráulico apoyada sobre una subrasante o de otro material seleccionado llamado subbase. Tiene la particularidad de transmitir esfuerzos en una zona muy amplia debido a su coeficiente de elasticidad, lo cual hace el pavimento resistente a tensiones aun cuando puede haber áreas débiles en la base.
En la imagen superior podemos ver cómo es un pavimento flexible y en la imagen inferior un pavimento rígido. En cuanto a los tipos de pavimentos, existen 7 según José Balbo, los cuales son el pavimento de concreto simple, más común, el pavimento de concreto armado para una relación de superficie con el espesor mucho más grande, pavimento de concreto con armadura continua para pisos industriales, etc. El pavimento de concreto pretensado, que ya viene a ser con una superposición entre la armadura continua y cables pretensados. El pavimento de concreto premoldeado, que resuelve un problema de tránsito. El white topping, que viene a ser un recubrimiento encima de cualquiera de los pavimentos antes mencionados. En las imágenes de la derecha podemos ver un ejemplo de pavimento pretensado y en la última un pavimento white topping, que es una superficie delgada. Marco metodológico, tipo de investigación. El trabajo es de tipo experimental, ya que se busca analizar el efecto de la manipulación de una variable independiente en la variable dependiente, esto mediante la recolección de datos que son obtenidos de los ensayos de laboratorio. Método de investigación. Descripción del método. Presenta un enfoque cuantitativo y abarca la temática de las fisuras y agrietamiento del concreto, por lo que se desea conocer qué tipo de fibra natural o sintética puede controlar mejor la fisuración con diferentes dosificaciones, de tal manera que incremente su resistencia a la fisuración. Justificación de la elección del método. La elección de la fibra natural se debe a que reduce gran porcentaje de la fisuración en el concreto para el pavimento rígido, y se busca comparar respecto a la fibra sintética para determinar qué tan eficiente es una respecto a la otra en el concreto, y todo ello se determinará al realizar los ensayos. La población. Son todas las muestras tipo panel rectangular ensayadas según la norma ASTM C1579, que permite comparar el comportamiento de formación de grietas por contracción plástica de diferentes mezclas de concreto que contienen un refuerzo de fibras, y todas las muestras tipo anillos ensayadas según el ACI 544-2R, que permitirá evaluar la fisuración en el concreto y su relación agua-cemento-muestra. Presenta un muestreo no probabilístico, dado que el diseño de la investigación es experimental, cuyo número de muestras son elegidos a criterio del investigador. Por ello, el proceso de selección de muestras es aleatorio. Variables. Como variable independiente tenemos la incorporación de fibras en el concreto, y como variable dependiente, resistencia a la fisuración del concreto. Operacionalización de variables. Como variable independiente tenemos la incorporación de fibras en el concreto como dimensión, dosificación de fibra natural chirigua y dosificación de fibra sintética polipropileno. Como indicador, propiedades de fibra y propiedades en la mezcla. Como normativa tenemos NTE-INEN 3114-2016 y NTE-INEN 3057-2016. Como variable dependiente tenemos la resistencia a la fisuración del concreto. Como dimensión, fisuración por contracción plástica. Indicador, ancho promedio de fisura y espesor de la fisura. Como normativa tenemos ASTM C1579 y el ACI 544-2R. Con respecto al diseño de mezcla, vamos a elegir el método ASI. La selección del slam va a ser de acuerdo a las especificaciones de la obra, o en su defecto se toma en base a la tabla observada. El tamaño máximo nominal no debe ser superior a ninguno de los 3 requerimientos observados en la parte inferior. Con respecto al agua de mezcla, nos vamos a basar en el slam y el tamaño máximo nominal elegido, de acuerdo a la tabla superior, y el volumen de aire nos vamos a basar en el slam elegido, de acuerdo a la tabla inferior. Con respecto a la resistencia requerida, en base a datos no estadísticos, vamos a utilizar los datos observados en la tabla superior, y con respecto a la selección de relación de agua-cemento, vamos a tener en cuenta la resistencia y la durabilidad observadas para su determinación. Con respecto a la cantidad de agregados, nos vamos a basar en los ensayos para agregados, tal como especifica el método ASI, y con respecto a la cantidad requerida de cemento, vamos a utilizar la relación agua-cemento y la cantidad de agua para determinar su valor. Con respecto a la dosificación de fibras, en base a los antecedentes para lo que son fibras naturales y en base a la normativa de requerimiento de fibras sintéticas en el caso de las fibras sintéticas. Con respecto a los requisitos de fibras naturales y sintéticas, vamos a observar lo siguiente. La especificación para fibras naturales, principalmente la composición química, en la cual vamos a observar los polisacáridos, entre los cuales destacan la celulosa y la hemicelulosa. El predominio de una de estas va a determinar los subtipos 1 y 2, o podemos observar el subtipo TU3, en el cual va a haber una distribución casi equitativa de la celulosa, hemicelulosa y lignina.
Con respecto a las propiedades mecánicas, vamos a observar las propiedades en la parte izquierda y las normas que se utilizan para su evaluación en la parte derecha. Esto de acuerdo a la Asociación Americana de Materiales y Ensayos o a la Asociación Técnica de la Industria del Papel y de la Pulpa. Con respecto a la mano de obra, acabado y apariencia, vamos a utilizar los datos obtenidos por el cliente, y con respecto a los peligros que se van a tener en cuenta es el almacenamiento que puede ocasionar incendios, el polvo y el MSDS, que es principalmente fichas de cuidado químico. Con respecto a las propiedades y sus valores, podemos observar esta tabla proporcionada por la empresa Solomon Color para uno de sus tipos de fibra de celulosa o fibras naturales. Con respecto a la parte de fibras sintéticas, podemos observar que la poliolefina principalmente es un polímero en el cual constituye más del 85% de etileno, propileno u otras olefinas. Podemos observar el tipo de fibra que depende de la densidad lineal y el diámetro equivalente. Podemos observar los requisitos, la longitud de fibra que se obtiene como promedio de longitud de 30 fibras en base a la muestra representativa. Podemos observar la densidad lineal que se obtiene mediante el método Lanier o el método TEX, y el diámetro equivalente que se obtiene en función de la sección, de la forma de su sección. Acá podemos observar también la tenacidad y la resistencia relativa a la tracción, y acá podemos observar una tabla donde se sintetiza la información anterior con respecto a los valores, pero también podemos observar el contenido final, el cual va a ser 1% máximo de microfibras, 1% máximo de fibras, y con respecto a las fibras híbridas va a depender de la cantidad de proporción en su composición. Vamos a continuar con los ensayos. Estos son los ensayos realizados a los agregados. Ahora vamos a proceder a los métodos para grietas por contracción plástica, siendo estas las que se forman en estado plástico y durante las primeras horas que ha sido colocado. Tenemos el método de los paneles rectangulares por la ACTM C1579. Este método trata de comparar la eficiencia del uso de la fibra y el agrietamiento en superficies de paneles de concreto reforzado con fibra, con la superficie de agrietamiento de paneles de concreto de control, que son las sin fibras, sometidas a condiciones especificadas de restricción y secado en un ambiente controlado. Acá tenemos los materiales, que es un molde. Este molde va a tener las siguientes dimensiones de acuerdo al radio máximo nominal. También vamos a tener una altura central que es de suma importancia, ya que va a dar inicio al agrietamiento. Estos paneles rectangulares van a estar sometidos a velocidades de vientos de menos 4 metros por segundo en una cámara, y esta cámara va a tener los siguientes requisitos de temperatura, de humedad relativa. El panel debe estar expuesta a una velocidad de evaporación mínima de 1 kg por metro cuadrado por hora. Ahora pasemos al procedimiento. Al hacerla, debemos hacer mediciones de cada 30 minutos y tener en cuenta la velocidad del viento, la temperatura y la humedad. Una vez pasada las 24 horas del iniciado de mezcla, se hacen las mediciones del ancho de grieta, y estos anchos de grieta nos va a dar un porcentaje de reducción de grieta, que viene dado por la fórmula de 1 menos el ancho de promedio de grieta del concreto reforzado por fibra entre el ancho de promedio de grieta del concreto de control por 100. Ahora vamos a pasar al método del anillo, que está normado por la ASI 544.2R. Este ensayo tipo anillo proporciona un grado de restricción elevado y constante que permite resultados consistentes en las muestras. Este método consiste en 2 anillos circulares, una superficie metálica y 12 placas de acero. Estas 12 placas de acero van a servir como restricción y sirven para inducir el inicio del agrietamiento. Todo este conjunto se somete a un ambiente controlado, que es una cámara. Esta cámara va a cumplir con los siguientes requisitos de temperatura, humedad relativa y flujo de aire. La prueba va a durar 6 horas desde la aparición de la primera fisura y se va a tener que monitorear también cada 30 minutos. Este método nos va a dar como resultado el índice de grieta, que es el promedio de los anchos de grieta acumulado en los anillos ensayados. Además, nos va a proporcionar una variable que determina que es el área de grietas sobre la superficie de concreto. Gracias.